Bien. Entonces, en el anterior habíamos visto cómo poder hacer la parte de JSP y la parte de conexión con base de datos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un proyecto para conectar una base de datos, verificar el usuario y permitirle entrar a una página para los que tenían dudas respecto a la parte de sesiones. Entonces, vamos a crear nuestro proyecto, nuevo proyecto, Java Web, Web Application. Se va a llamar sesiones BD usuarios de U. Siguiente. Vamos a ocupar ahora sí Apache, porque las anteriores hemos estado ocupando Glassfish. Entonces, para que vean nada más la pequeña diferencia que tiene. Y finalizar. Y esperamos a que cargue. Ahorita no le hacemos caso al HTML, vámonos directamente a programar la clase de conexión. Así que clic derecho, nueva clase. Ahí donde está clase, aquí está. Entonces, ya saben, se llama conexión. Voy a hacer esto por acá. Ahí está, ya se ve más. Importamos librerías. SQL. Y vamos con el método public class connection get connection esperen, ay, admitir, ahí está. Estamos con un try. Y empezamos con class punto ¿qué ahora? Aquí está, class.forName, comillas, nuestro controlador com.mysql .jdbc .driver perdón, no era clase, era static. Es que estaba programando en Java, digo en Python. Entonces, string URL igual a jdbc .mysql diagonal localhost 2.3306 diagonal, se va a llamar usuarios. String usuario es igual root string password no me lo. Y vamos a meter un return driver manager punto get connection. Vamos a meter la URL
coma, el usuario, coma, y el password. Driver. Ahí está. Vamos a agregar la excepción. Y después de mi try, su catch, SQL exception, X. Y vamos a ponerle aquí system.outprintln, error, mayúscula, en la BD. Y x.print stack trace para que sea más rápido. ¿Qué dice? Agregamos otro catch. Este va a ser la excepción normal. Y aquí vamos a poner punto print stack trace south. No se conectó bien. Y de este lado, pues si se llega a conectar, south, sí se conectó. Y como ya estamos regresando, sí, no nos va a permitir ahí por el return. Pero acá sí nos va a permitir regresar un nulo. 1, 2. Y ahí no va. Va arriba. 1. Ahí. Admitir. Entonces ya tenemos nuestra clase que va a ser la conexión con la base de datos. Tenemos nuestro manejador, la ruta con la base de datos, el usuario, el password y que nos regrese el driver. Si nosotros queremos ver si se conectó, pues no tendremos que regresarlo. Nos manda el error porque ya estamos ocupando el retorno. Entonces por eso comentamos. Aquí está nuestro error si es por parte de una SQL o el error si es por algún otro tipo de. Ahora, guardamos. Vamos a crear otra clase. Nueva clase. Cuando ustedes ya están teniendo una base de datos que tiene diferentes tablas, que ya está normalizada por lo regular, se programa las clases referente al mismo número de tablas. Entonces esta va a ser la clase de usuarios. Usuario. Ahí está.
¿Qué es lo que va a traer esta clase de usuario? Pues principalmente vamos a ponerle aquí en comentario. Aquí es donde vamos a programar los atributos que pertenecen a la base de datos en su respectiva tabla. Y aquí mismo van a ir los métodos que se encargan del funcionamiento u operación del usuario con respecto a esa tabla. Entonces igual, import java.sql. Entonces ya tengo mi clase usuario y supongamos que el usuario, la tabla en la base de datos va a estar compuesta por lo siguiente: private int usuario _ código, private string usuario _ nombre, private string usuario _ apellido, private string usuario _ user, que es el nombre de usuario, private string clave. Y por último, private int usuario _ privilegio. ¿Por qué privilegio? Bueno, vamos a suponer que tenemos un admin y un cliente. Entonces vamos a dar diferentes tipos de privilegio para que pueda visualizar diferentes cosas. Como ya tengo esos elementos que pertenecen a la base de datos, así de todo esto son los valores de la tabla en la BD. Vamos a hacer su constructor. Para hacer instancias. Entonces, public, usuario, y ya está. Ahora, ¿qué operaciones vamos a tener como usuario? Pues la primera operación sería la verificación del tipo de usuario. O sea, en el momento que el usuario ingresa su usuario y su password, definir si es un administrador o si es un cliente. Obviamente, conforme tenemos una base de datos mucho más grande, podemos ir definiendo otros tipos de operaciones. Como por ejemplo que ya tuviéramos, no sé, un gerente, una secretaria, que tuviéramos varios perfiles dentro de la base de datos. Entonces, public, usuario, verificar usuario. Y este debe de recibir dos parámetros: el user y el password. ¿Están de acuerdo? Para aquellos que se confunden, pues sería la clave. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues primero que nada vamos a crear un objeto. Objeto de usuario. Entonces, usuario es u igual con nulo. Y vamos a crear nuestro objeto de conexión. Así que es connection cn igual con nulo.
Ahora vamos a preparar los tres objetos principales de la base de datos, que sería el statement. Así que es prepare statement. Y el de consultas, que es el result set. Recuerden que este es para sentencias SQL y este es para consultas SQL. Órale, qué rápido se pasa el tiempo. Ay. Ahora, ya que tengo eso, vamos a empezar con nuestro try. Y dentro del try vamos a primero establecer nuestra conexión, que sería cn es igual a connection punto get connection. Con eso se establece nuestra conexión. Establecemos un string de Q. Q va a ser igual, comillas, select asterisco from usuario, where usuario que, guión bajo user, por eso lo pusimos de este lado. Queremos este. Va a ser igual a signo de interrogación and usuario guión bajo clave, que también lo tenemos aquí arriba, clave, va a ser igual. ¿Y esto qué es lo que va a obtener? Pues es una consulta donde estoy verificando que se haya colocado de forma correcta el usuario y la contraseña. Si eso es correcto, entonces, ¿qué le voy a decir? Pues prepáralo cn.prepaid statement de mi sentencia, que es Q. Agregamos la excepción de SQL para que no nos mande errores, porque como estamos preparando la sentencia, hay que verificarla. Y lo que vamos a hacer es obtener a partir de set y de get. Pero espera, ¿y dónde está mi set y get? Ah, pues por eso tenemos que decirle que estos, como son privados, agregamos los setter y getter. Entonces, clic derecho, insertar código, getter y setter de todos, porque es del apellido, de la clave, del código, del nombre, del privilegio de los usuarios y que los encapsule. Entonces, con esto ya podemos hacer el paso de los parámetros como lo habíamos hecho antes. Entonces, aquí es donde tenemos que rescatar con pr.setString. ¿A quién quiero? A uno que va a ser mi usuario. pr.setString 2 que va a ser la clave. Y ahora sí, como ya obtuve esos dos que es usuario y clave,
Ahora ya hago la consulta. RS va a ser igual a pr.executeQuery. ¿A quién voy a ejecutar? A esta query de aquí arriba. ¿Quién es usuario? Este de aquí. ¿Quién es la clave? Este de aquí. Entonces, como no sé cuántos registros tengo, pues lo único que tengo que hacer es recorrerlos con un while rs.next y hago el paso correspondiente a partir de la instancia de un objeto de usuario. Entonces sería u es igual a un nuevo usuario y le digo u punto. ¿A quién quiero? Pues primero al código y de ahí rs.getInt. Profesor, ¿es código o clave? No, el código. El código, este es el código. Orden de la tabla es como el identificador, porque voy a obtener todos los parámetros. Ah, ok, entiendo. Gracias. ¿Sí? Para todos los demás, si es que tienen duda. Esta es la consulta que yo estoy haciendo. Esa es la consulta que se programa en el formulario, que es cuando verifica usuario y contraseña. Pero de este lado, aquí es donde se tiene que obtener los elementos de la tabla. Y este elemento, entrecomillado, porque así es como se llama adentro de la tabla. Usuario-código. Y así lo tengo que hacer con cada elemento. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es la búsqueda del usuario y de la clave una vez que haya recorrido todos estos elementos. Un punto. Set usuario, ya que tengo ese, ahora sigue nombre. Y aquí sigue rs.getString. Y aquí obtengo comillas. Y es usuario-nombre. Aquí voy a copiar. Pegar. Porque después de nombre sigue apellido. Después de apellido, ahora sí sigue el usuario. Después la clave. Y por último, el privilegio. Pero este no es de tipo string. Este es de tipo entero. Una vez que los obtuvo todos, break. Y ahora sí, esta es la salida del while, la salida del try, catch, SQL exception. Y aquí mandamos x.printStackTrace. Y después de eso, hacemos que nuestro usuario se vuelva nulo para que ya no tenga ningún elemento, ningún dato. Y después vamos a ponerle finally. Finalmente, tenemos que empezar a cerrar las conexiones por seguridad.
Entonces, rs.close, que es de la consulta, pr.close, que es de la sentencia, y aquí catch SQL exception, x punto, ese es del catch del finally, y por último retornamos a nuestro objeto. Yo te digo cuando grabes. Primero deja que entre en todo. Entonces, por último, nada más tenemos, ¿ya está grabando? Sí, ya está grabando, perfecto. cn.close para cerrar nuestra conexión. Tenemos los últimos elementos, que es para que se imprima si es que existe algún tipo de error, y retornamos nuestro objeto de usuario. Fin de toda la clase. No necesitamos más de esta clase. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? De nuestro index, vamos a empezar a modificar un poquito, porque no va a ser HTML. Ay. Lo vamos a hacer JSP. Así que vamos a ver. Delete. ¿Dónde estás? Aquí está, suprimir. Sí. Nuevo. JSP. Este es nuestro index. Ahí está. Vamos a hacer un index muy rápido, así que no le vamos a meter gran cosa. Nada más vamos a meter lo correspondiente. A ver, ya tenemos la página, que es el título. Y vamos a agregarle lo siguiente. A ver, página. Esperen. Admitir a todos. Vamos a importar lenguaje. Que sería lenguaje. Java. Admit. Import. Java.util. Y vamos a meter lo siguiente. Que sería un elemento extra. Ese no es. Como ya estamos manejando sesiones, vamos a poner session. Y la vamos a devolver como verdadera. Y vamos a agregar también un charset. Que va a ser ISO guión 8859-1.
¿Qué le pasó? ¿Qué me comí de más? Me muestra que es inválido el charset. A mí igual. Bueno, A pues mí lo también. borramos. Por 4. Ya. Tengo que verificar ese ISO entonces. Bueno, ya tenemos nuestra página, ya importamos la librería. Vamos a ponerle título, que sería inicio de sesión. Vamos a poner, no le voy a poner estilos porque si no se nos va a acabar el tiempo, así que nada más vamos a ponerle. Pero ustedes sí le tienen que poner, no se hagan patos. Bienvenidos a este sitio. Y vamos a poner simplemente un formulario, una tabla, o lo que queramos. Da igual. ¿Qué queremos poner? Es un formulario. Formulario va a tener un nombre que se llama formulario. Método. Y vamos a ver, lo hacemos por post para seguridad, que no se vean los elementos. Un action, porque este nos va a llevar a un servlet, que es el que se va a encargar de verificar ese usuario, ese verificar. Usuario. Adentro del formulario nada más tenemos que agregar dos elementos. Que va a ser el usuario y su contraseña. Así que vamos a meter br. Usuario, dos puntos. br. Contraseña, dos puntos. br. Como usuario, otro br. Vamos a meter un input type de tipo texto, nombre, txt usuario, para saber que viene por la parte de usuario. Y vamos a agregarle un identificador, que es para que ustedes le agreguen la parte de CSS, que es igual, txt usuario. Y en contraseña, aquí ya pueden ocupar, ahora sí, la parte de HTML5, que es de tipo password. Entonces, input, type, password, nombre, txt clave, identificador, txt clave. Y vamos a meter, por último, el submit. Que va a ser la acción. Ahí me equivoqué. Ahí es type. Submit. Nombre. Entrar. Value. Los charsets es para cuando se está ocupando un tipo de tipografía específica. Ingresa a la página. Y le agregamos también un ID, que es entrar. Botón. Es todo lo que va a tener nuestra JSP.
porque este JSP nos va a redireccionar a este servidor. Servlet. ¿Listos? Así que, nuevo. Bueno, primero lo copio. Copio. Nuevo. ¿Dónde está Servlet? Agregamos el XML. Lo vamos a hacer aquí en el process request para que no nos mande algún otro elemento que quieran utilizar. Así no importa si es get o post, a fuerzas tiene que pasar por ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente obtener los parámetros. En este caso sería un string para user y para la clave. Entonces aquí es donde te das cuenta que estos dos elementos son los mismos que estamos ocupando en usuario. Entonces le decimos que user va a ser igual a request.getParameter y vamos a obtener el texto de usuario. Y el otro va a ser clave, va a ser igual a request texto clave. Y ahora lo que vamos a hacer es enviar esos dos elementos. ¿A dónde los vamos a enviar? Pues acá. Habíamos dicho que necesitamos un usuario y una clave. Entonces, vamos a hacer una instancia usuario U va a ser igual a un nuevo usuario. Y después de eso decimos que U va a ser igual a U.verificar usuario, que estamos pasando el usuario y la clave. Y tenemos que arrojar la excepción SQL. Y tenemos que agregar el de la clase. Y así esto se va a encargar de verificar esto. Entonces ahí es donde empieza a interactuar el modelo vista controlador. Tengo mi vista que ingreso usuario, ingreso contraseña, va a pasar por un control que se llama verificar usuario. Ese verificar usuario obtiene los parámetros, que es usuario y clave. Mandamos a llamar a un método que se va a encargar de verificar que ese usuario exista. Y lo enviamos por acá. Y esta clase es la que se conecta con la base de datos. Y como se conecta con la base de datos, pues va a poder obtener los elementos, que sería el código, el nombre, el apellido, el usuario, la clave y el privilegio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Una vez que lo obtuvimos, pues saber a qué privilegio le corresponde, si existe o no existe ese usuario. Entonces, si el usuario es diferente de nulo, porque entonces existe el usuario, hacemos sucesión. Oye, y la escribí al revés. Ahora sí. Entonces mandamos a HTTP session. Creamos una sesión, es igual a request.getSession.
y mandamos que es verdadera esa sesión, porque sí existe el usuario. Sí existe el usuario. Como existe el usuario, pues ahora vamos a obtener los atributos. ¿Por qué? Porque cuando tienes una sesión podemos tener atributos. Entonces, session.setAttribute. ¿Y a quién voy a pasar? Ah, pues voy a pasar al usuario con su correspondiente objeto. Y ahora vamos a hacer una verificación de ese usuario. Porque eso es para que nos devuelva que la sesión existe. Entonces, vamos a verificarla. HTTP session OK es igual a request.getSession. Como ya es verdadera, en este vamos a obtener a session OK punto session. A ver, espérame. HTTP session OK, sí. Session OK punto set attribute. Y aquí mandamos usuario, pero aquí no vamos a mandar a nuestro objeto. Aquí vamos a mandar al user. ¿Por qué? Bien, el primero es para verificar, lo vamos a poner aquí arriba, es para verificar el usuario en la BD. Y el segundo es el que va a obtener los parámetros para que en los JSP salga bienvenido fulanito. ¿Qué es lo que todos ustedes han visto cuando inician su sesión en cualquier tipo de servicio? Les dice, bienvenido Juanito, bienvenido Perenganito, bienvenido Futanito. ¿Por qué? Porque ahí está obteniendo los elementos correspondientes. ¿Sí? ¿Se escucha Ahora, lejos? Ay, no, ya no. ¿me escuchan? Sí. Sí, Va. ya se escucha. Ahora, sí, ese usuario punto get privilegio, porque tenemos que saber el privilegio. Si es 0, si es 1, si es 2, si es 3, si es 4. 0 para administrador, 1 para cliente, 2 para empleado, así. Eso ya lo veremos cómo lo armamos en la base de datos, pero es idéntico a 0. Cuando esto sea verdad, yo voy a decir que el usuario es un cliente. Entonces, simplemente le digo response punto send redirect y vamos a crear un JSP para los clientes, así que se va a llamar cliente.jsp. Eso es lo que él va a poder visualizar como cliente. Else, entonces no es un cliente, entonces es un administrador. Entonces le digo response.sendRedirect y aquí es donde empiezo a crear el de administrador.jsp.
Ahora, no es ni uno ni otro. ¿Sí? Entonces, no le puedo decir, pues no existe, sino lo voy a llevar a una página de errores. Else, página de errores. ¿Qué es lo que ustedes de repente han visto cuando inician y les dice clave incorrecta o el usuario no está disponible o cualquier otra cosa? ¿Sí? Entonces aquí response.sendRedirect y la voy a llamar así tal cual, error.jsp. Y simplemente voy a borrar esto, porque eso no lo necesito. Entonces, este es mi control que se encarga de verificar que el usuario exista. Es que, ojo, si yo mando un send error, es que se envía sobre el mismo formato y yo quiero enviarlo a una página de errores. Ejemplo, esto es para verificar el usuario, pero por ejemplo, digamos que ya tienes tu stock de Pokémones y vas a comprar un Pokémon, pero ya no hay de ese Pokémon, lo vuelvo a mandar a la página de error. Digamos que tú quieres agregar otro Pokémon, pero pusiste mal los elementos, entonces lo vuelvo a mandar a esa página de error. La página de errores les funciona para cuando existe un error, se redirecciona a esa página. Ustedes lo han visto cuando, por ejemplo, hoy en la mañana, si quisieron entrar a GitHub, les decía error porque está en mantenimiento. Entonces, eso es una página de errores. Eso les sirve para que el usuario sepa, bueno, hice algo mal, o no está disponible, o está en mantenimiento. Eso es una página de errores. Les ayuda bastante a no estar haciendo errores específicos por cada elemento, sino ya puedo tener en esa página, a ver, te salió el código fulano de tal, es este error. Te salió el código fulano de tal, es tal error. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Entonces, para los que acaban de llegar, tengo un JSP, que simplemente estoy obteniendo la sesión que es verdadera, aunque no haya ninguna. Voy a tener mi formulario, que estoy enviando un usuario y una contraseña, a un servlet que se encarga de verificar el usuario. Ese servlet lo que va a hacer es obtener al usuario y a la clave, que son los mismos dos parámetros que estoy ocupando en mi clase usuario, porque aquí le digo que para verificar el usuario necesito un usuario y una clave. Cuando yo estoy verificando a mi usuario, creo mi objeto de usuario, mando a llamar a verificar la clave. Si existe el usuario, obtengo una sesión. Con esa sesión, ¿qué es lo que se obtiene? Pues todos los elementos. ¿Sí? Uy, borré algo que no tenía que borrar. ¿Qué borré de más? Quién sabe. Entonces, adiós. ¿Qué hizo esto? Agregamos los try catch. Está. Y con eso ya tenemos nuestra verificación. Nada más falta, pues obviamente, tener nuestros JSPs correspondientes. El primer JSP, pues es el de cliente. Así que, nuevo JSP. Es nuestro cliente. Ay.
Ahí se ve. Va a ser cliente. Va a decir aquí, bienvenido cliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a obtener los elementos. Y para eso voy a crear otra sesión porque nos quedan 10 minutos y no creo hacerlo en 10 minutos. Así que pausa, por favor. Pausa, pausa. Ahorita les vuelvo a enviar el siguiente código para la reunión porque ya nada más quedan, se supone 10 minutos, pero en 10 minutos no creo acabarlo. Entonces ahorita se las vuelvo a enviar. Bueno, va. Entonces, ya empieza a grabar, Aldo. Entonces, este va a ser el JSP que se va a encargar de atender a nuestros clientes. Entonces, simplemente vamos a agregar otra vez. Vamos a agregar lenguaje. Java. Y vamos a agregar la parte del import. Útil. Java.util. Vamos a agregar la sesión. Ay, no, agua. ¿Ya? ¿O qué puse mal? Qué raro. Session. Ah, ya. Ahí está. Es que era un espacio de más. Bien, lo primero que tenemos que hacer es devolver la sesión. Entonces, para eso vamos a agregar aquí en el body, código Java. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un string, usuario, porque tenemos que obtener el usuario que se acaba de identificar. HTTP session. Y vamos a obtener otra vez a nuestro session OK. Igual a request.getSession. Y aquí le vamos a decir sí. Nuestra session OK. Punto. Y ahora ya no es set. Ahora es get attribute. Que es el usuario. Igual. Anulo. Si eso llega a pasar, ¿qué significa? Que entró alguien que no debía haber entrado. Entonces, le vamos a dar como respuesta. Aquí vamos a abrir llaves. JSP, dos puntos. Forward. Page. Igual. Y vamos a regresarlo a nuestro index.jsp. ¿Sí? Y también vamos a mandar
JSP, dos puntos, param, para obtener los parámetros del nombre, y mande error, value, es obligatorio identificarse. Esto nos va a servir si es que quieren invadirnos o si quieren obtener un acceso sin que nosotros le estemos dando el permiso. Pero es muy violable todavía. Necesitaremos tener, obviamente, otro tipo de configuración. Ahora, vamos a obtener cuando esté bien. O sea, como ya aquí estamos viendo que la sesión es nula, ahora cuando no es nula. Entonces recogemos else, porque abre, cierra, abre y cierra. ¿Sí? Como aquí va a ser cuando sea correcto, aquí vamos a decir usuario, va a ser igual, string, section ok, punto, get attribute, con el correspondiente usuario. Y ya. Con esto estamos obteniendo la sesión del usuario. Ya puede decir bienvenido cliente. Esta es la página para los clientes. Esto es lo que va a traer. Ahora hacemos la otra, que sería para el administrador. Nuevo JSP del administrador. ¿Y qué creen que vaya a hacer? Exactamente lo que. Lo mismo. Sí. Así que voy a copiar. Voy a pegar, pero en lugar que diga bienvenido cliente, bienvenido administrador. Y ya. Pero, profe, Mande. entonces, pero me imagino que como es administrador, ya después le tienes que agregar pues lo de altas y bajas Ah, no, es obvio, ¿no? Por eso lo estoy diciendo aquí. y tienes que Aquí ya hacer las ustedes- mismas conexiones, como, bueno, tenías que conectar al administrador con la base de datos, ¿no? Lo O que bueno, pasa es que aquí es donde tienes que hacer más que nada entender qué va a hacer el cliente y qué va a hacer el administrador. Por ejemplo, aquí en este cliente, esta puede ser la página de clientes donde esté su perfil, donde pueda ver los productos ok. para comprar, donde pueda ver el historial, los pedidos, pagos, etcétera. ¿Y qué es lo que vería un administrador en su página? Pues él tendría que agregar nuevos productos, modificar precios, ver los clientes, ver los pedidos,
así de tener una zona de reportes, no sé, que me diga cuál es el producto más vendido, cuál es el producto Vale. más solicitado, más buscado, porque son diferentes opciones. Entonces, aquí en tu programación tú vas a tener, obviamente, los métodos que se van a encargar para verificar los usuarios. Vas a tener también tus clases que se van a encargar de poder ver los productos y hacer operaciones con los productos. O todas van a tener una clase. Ajá. Y lo único que vas a hacer es, por ejemplo, aquí, así como hicimos ahorita en esta parte. Yo aquí estoy verificando si no existe el usuario. Entonces te mando a un error y llégale. Si eres un Ok. cliente, te voy a dejar ver esto. Pero yo puedo irle agregando diferentes elementos donde, a ver, si eres administrador, te dejo ver esto. Si eres cliente, te dejo ver esto. Que esas son las capas dentro de la vista. Los que estuvieron haciendo la parte del curso de React vieron los componentes, y los componentes se pueden reutilizar en diferentes elementos. Entonces yo tendría que diseñar diferentes componentes para saber cuándo los va a ocupar un cliente y cuándo los va a ocupar un administrador. Vale. Así de, ¿lo vamos a hacer? Sí. Pero el chiste es que hasta aquí se quedará porque esto es lo que yo pedí para el CRUD que les dejé. Ok, profe, gracias. ¿Por qué? Porque les había pedido en la tarea que me agregaran. Ya habíamos hecho la conexión con la base de datos. Pueden agregar usuarios, no recuerdo si eran empleados o alumnos, pero ustedes ya podían agregarlos, consultarlos, modificarlos y eliminarlos. Y les dije que me agregaran una identificación por sesión. Esta es la identificación por sesión. Para los que tenían dudas o no pudieron hacerlo. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Qué es lo único que tendrían que hacer? Pues obviamente crear la base de datos, ¿no? Sí. Y segundo, no se les olvide, en librerías, agregar librería de MySQL. ¿Qué tendrían que crear en la base de datos? Pues obviamente tendrían que crear a quiénes. Pues tendrían que crear la tabla de usuarios. Que ahorita se las voy a copiar. Voy a poner acá. Y eso es lo que tendría que venir. Crea la tabla de usuario código entero, usuario nombre, apellido, usuario clave, privilegio. Y tendrían que agregar un usuario. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, tengo usuario código, nombre, apellido, privilegio, con los valores 1, porque soy el usuario 1, Jaime Minor Gómez, usuario Jaime, contraseña Jaime, y código 0. Significa que soy cliente. Vale. ¿Sí? Entonces, ya que crearon la base de datos, y obviamente crean sus correspondientes administrador y cliente, los va a redireccionar a esa página. ¿Sí? Sí, profe. La siguiente clase vamos a crear la parte de los productos, de cómo se podrían poder obtener esos elementos, que a ustedes les va a servir para poder hacer los Pokémones, o Digimones, o cualquier otra cosa. Y ya les pondré qué es lo que voy a requerir para el final. ¿Dudas? No. No, profe, gracias. Va, entonces en un rato les subo el video y córtale, mi chavo. Bye. Ya estuvo.
Va, en un rato les subo el video. Se cuidan. No salgan. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Adiós. Igual les subo el código en un rato. Gracias, adiós. Adiós.